Qué precioso es adorar al Señor. Él está sentado en su trono de gloria. Él es Señor y Rey. Pero aún hace falta que le demos lugar en nuestra vida, en nuestra ciudad, en el medio de nuestra gente. Es lo que cantábamos hace un momento, es lo que orábamos hace un momento. Que el Señor se haga presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy vamos a compartir un mensaje que se llama Indomable, pero como pregunta, ¿no? Como un signo de pregunta. Indomable. Y quiero empezar hablando acerca de la necesidad que todo ser humano tenemos de tener amigos, de tener buenos amigos. De hecho, se ha comprobado clínicamente que tener amigos, que tener una vida rodeada de amigos, eso puede prolongar nuestra vida más tiempo. Sí, porque son espacios seguros donde nos desahogamos, donde nos descargamos, donde compartimos, donde reímos, donde somos animados, donde somos restaurados, somos confrontados, de tal manera que la carga se hace más ligera. Pero también por el otro lado hay un doctor que se llama James Lynch, y él hizo un estudio muy minucioso, muy particular, en el cual él comprobaba que la soledad, el no tener amigos, el vivir solo, debilita el sistema inmune de las personas. Los hace propensos a enfermedades, estar aislados, solitarios, depresivos. Y es un tema muy interesante porque todos tenemos la necesidad de tener amigos. De hecho, dice Proverbios 18:24, dice: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. Esos no son verdaderos amigos, ¿no? Pero dice: el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Un amigo verdadero viene a ser igual o mejor que un hermano. Un amigo verdadero. Y eso es algo precioso porque también la Escritura dice que el que quiera ser amigo debe demostrarse amigo también, ¿sí? He escuchado a mucha gente decir o tener expectativas demasiado altas de las personas que considera sus amigos, pero ellos serían incapaces de mover un dedo por ellos. Y entonces, si tú quieres tener amigos, si tú quieres recibir amigos, tú tienes que mostrarte amigo, tú tienes que ser amigo. Y ese tema es una línea demasiado delgada porque solemos desconectarnos de todo eso. Ahora, ¿qué clase de amigos queremos? ¿Qué clase de amigos son los que necesitamos? Debemos demostrarnos como verdaderos amigos. Y en otras palabras, un verdadero amigo es alguien que es una persona que es agradable. De la forma más eficiente, en todos los sentidos, es agradable. Por lo tanto, es una persona que es apacible, que es mansa. ¿Sí me explico? Es gentil, es apacible, es mansa, es gentil. Y es que la realidad es que a nadie le cae bien una persona altiva, ¿o sí? ¿A usted le cae bien los altivos? ¿A usted le cae bien los arrogantes, los egoístas, los presumidos? ¿Verdad que no caen bien? Nadie quiere sentarse con ellos, nadie quiere estar con ellos. A nadie le cae bien una persona altiva, una persona presumida, arrogante, competitiva, que se crea superior y peor aún, que se crea más de lo que es. Dice el apóstol Pablo que ninguno de nosotros debe tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que es, ni menos ni más. Pero una persona que es altiva, que es presumida, pues se siente la última Coca-Cola del desierto, ¿ah? Siente que es mejor que uno. Y aun cuando no estamos compitiendo, él siempre está en un espíritu de competencia, ¿no? Si se trata de limpiar los trastes, él quiere limpiarlos mejor. Si se trata de ver quién tiene más músculo, él quiere presumir que tiene más músculo. Personas así, nadie las quiere como amigos. Nadie quiere estar con ellos. En cambio, una persona que es apacible es demasiado agradable y compatible con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Alguien que es dócil, que es buena onda, que es gentil, que es manso, que practica la mansedumbre. Una persona que sea con estas características, todos queremos rodearnos de esa clase de amigos, ¿verdad que sí? ¿Todos queremos esa clase de amigos?
Parece que no, pero yo sé que sí, en su interior ahí usted quiere esa clase de amigos. Queremos rodearnos de personas que sean compasivas, bondadosas y humildes. La gran pregunta es, y de lo que vamos a hablar el día de hoy, la pregunta es, ¿qué significa ser apacible? ¿Qué significa ser manso o practicar la mansedumbre? ¿Qué significan esta cualidad? Nosotros hemos estado estudiando la palabra de Dios desde hace ya un chorro de meses en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, y todos esos hasta ahí ya los hemos visto en domingos pasados. Hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. El fruto del Espíritu en nosotros es ser mansos, ser apacibles, ser humildes. Pero la gran pregunta es, ¿qué significa ser manso? ¿Qué significa ser humilde? Y déjame decirte que en el griego original hay una palabra que se utiliza para la mansedumbre y es la palabra prautis. Y esta palabra, muy en particular esta palabra, se utilizaba en el primer siglo. ¿Adivina para qué? Cuando tú ibas al campo travieso y veías los famosos Mustang, ¿han oído de ellos? Los caballos salvajes, rudos, agresivos, que galopan por todo el cerro libremente. Cuando tomas a uno de estos caballos y lo logras domar, lo logras domesticar, lo logras poner a tu servicio, se decía que tú habías logrado hacer un prautis, lo habías amansado, ¿verdad? Es un término que utilizamos mucho con los perros. Los vemos bravos y lo primero que preguntamos antes de acariciarlo para no arriesgar la mano, ¿qué decimos? ¿Es manso? Y ya cuando dicen, sí, es bien mansito, y ahora sí estiramos la mano, ¿verdad? No vaya a ser que nos quiera morder. Es esa palabra, la mansedumbre, es la palabra prautis en griego, y esta palabra se utiliza muy particularmente para decir que un caballo que antes era salvaje, que era indomable, ahora ha sido domado, ahora ha sido puesto en su lugar. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Cuando un caballo salvaje ha sido domado, ¿pierde su fuerza? ¿Pierde su agilidad? ¿Pierde su temerariedad? ¿Ya no es miedoso? Sigue siendo valiente, ¿verdad? Sigue siendo fuerte, sigue siendo ágil, sigue siendo, en un sentido, tiene toda su fuerza dentro de él. El caballo todavía tiene tanta fuerza y tanta energía como cuando era salvaje, pero ahora se puede controlar, y como puede ser controlado, él puede ser útil para su amo. Eso significa ser manso. Eso significa ser apacible. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre no significa ser débil. La mansedumbre no significa ser menso. Hay una frase por ahí que se dice mucho, la usan más sobre todo los cristianos: manso pero no menso. Sí, y es la verdad, porque ser manso, ser dócil, ser apacible, no tiene nada que ver con que uno sea dejado, con que uno ya no tenga fuerzas para defenderse. Nada tiene que ver con eso. En la Biblia solamente hay dos personas las cuales fueron llamadas mansas, y curiosamente se lo autonombraron. Uno de ellos fue Moisés. En la escritura dice que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra, y no había nadie como él en la tierra. Claro, él escribió el libro, pero dice que él era manso. Y también Jesús habló acerca de sí mismo y dijo: aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. Jesús y Moisés eran personas mansas, dóciles, pero ninguno de ellos era un hombre débil, ¿o sí? Para nada. Tenían su carácter. Ambos fueron fuertes, y de hecho ambos fueron extremadamente y saludablemente masculinos, 100% masculinos, hombres.
Y Gálatas 5:23 dice que la octava característica del fruto del Espíritu en nosotros es la humildad, la mansedumbre, ser humilde, ser manso. Y esto implica, o esto exige de cada uno de nosotros, que podamos responder con amabilidad a la gente en lugar de reaccionar bruscamente en contra de ellos. ¿Me escucha? Eso es la mansedumbre. Entonces, ¿qué tan domables somos? ¿Qué tan domable es nuestro carácter? ¿Qué tan fácil es sujetar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestros pensamientos a la voluntad divina? ¿Qué tan posible es que tú y yo seamos domados, por decirlo de alguna manera, seamos dóciles, seamos humildes, seamos mansos bajo la dirección del Espíritu de Dios? ¿Qué tan posible es que esto sea en nosotros? Sencillo, hay que ver cómo reaccionamos cuando estamos irritables. Hay que ver cómo reaccionamos cuando andamos a las carreras y alguien nos está quitando tiempo. Hay que ver qué tanto gritamos, qué tanto humillamos a una persona que está debajo de nosotros en rango. Cuando nos toca ser líderes, cuando nos toca ser patrones, cuando nos toca ser esposo o esposa, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo humillas a las personas o cómo tratas a las personas que están a tu servicio? Hacer un diagnóstico con un enfoque en esto nos permitiría darnos cuenta qué tan mansos, qué tan humildes somos delante de Dios. Y si ya empezamos a hacer ese diagnóstico y nos damos cuenta que nos hace falta mucha humildad, que nos hace falta mucha mansedumbre, quiero compartirte algunos principios prácticos que te van a ayudar a ser la persona que Dios quiere que seas. Y antes de compartirte estos principios, perdonen que repita tantas veces, hemos aprendido que la obra de Dios, el fruto del Espíritu de Dios en nosotros, no es un botón mágico, mis hermanos. Hay gente que piensa, ya oré, ya mi vida tiene que cambiar de golpe, de un día para otro. Claro, el poder de Dios tiene la suficiente capacidad para transformarnos, para hacer cambios radicales en nuestra vida, pero hay muchas cosas con las cuales seguimos peleando el día de hoy, hay muchas cosas con las cuales seguimos luchando el día de hoy, y es muy importante que nosotros podamos entender que la obra de Dios, la vida de Dios, el fruto del Espíritu en nosotros es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que forjar. Lo que hemos estado haciendo todos estos domingos pasados es darles herramientas para que sean más pacientes, para que sean más amorosos, para que sean más bondadosos, para que sean más benignos. Y el día de hoy quiero compartirles herramientas para que podamos desarrollar la gentileza, la mansedumbre en nuestra vida. El primer punto que quiero compartirles el día de hoy es que tenemos que aprender a ser compasivos, no exigentes. Compasivos, no exigentes. ¿Usted conoce esa clase de gente que encima de faltarle paciencia es demasiado exigente con cualquier cosa? Con la limpieza, con la higiene, con la tarea, con los trabajos por hacer, por entregar. Bueno, para que nosotros podamos desarrollar mansedumbre, nosotros tenemos que ser compasivos, no exigentes. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 5. Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 5. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Qué invitación está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está invitando a la iglesia de Filipos a que dejen de estar pensando en ellos mismos, a que dejen de ser egoístas, a que dejen de ser exigentes y empiecen a ser comprensivos con la situación, con la condición que el prójimo está viviendo. ¿Cómo tratas a las personas que te proveen algún servicio?
¿Cómo tratas al que va y te surte gas en tu casa? Al que te lleva el agua. ¿Cómo tratas al pobre empleado de Comisión Federal de Electricidad que va a cortarte la luz? Que él no tiene la culpa de nada, de que tú te hayas atrasado y que está haciendo su trabajo, y cómo lo tratas cuando te lo encuentras ahí en el medidor. ¿Cómo tratas al mesero? ¿Cómo tratas a la secretaria? ¿Cómo tratas a un cajero, a un empleado, a una empleada? ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratamos a las personas que están en una posición posiblemente más inferior a la nuestra? ¿Eres grosero? ¿Eres exigente? ¿Eres indiferente? ¿Eres impersonal? Porque una gran oportunidad de desarrollar mansedumbre es ser intencional en entender a las personas que te sirven, es decir, a las personas que están debajo de ti. Si usted quiere recibir un trato excelente, tiene que tratar bien al mesero. ¿Verdad que sí? Tienes que tratar con comprensión, con respeto y con dignidad a aquella persona que está debajo de ti. Pero ¿cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos a de la gasolinera? Y sé que me tiro pedradas a mí mismo, pues me conozco. Mi esposa estará por ahí diciendo, ya sé cómo batallas con esto, cómo sufres. Pero el primer paso es ser comprensivo. Entender la condición de la gente, la situación por la cual está viviendo, por la cual está pasando. Y el primer lugar en el cual nosotros podemos ser humildes, el primer lugar en el cual nosotros podemos ser mansos, mis hermanos, es en la casa. Y ahí les va para los maridos y las maridas. La Biblia dice que la mujer, la esposa, debe de adornarse, debe de vestirse con un espíritu suave y apacible, con gentileza, con humildad, con mansedumbre. ¿No me cree? Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3, versículos 4 y 5. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, en cambio, le está hablando a las mujeres, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu que es tierno y que es sereno. Algunas otras traducciones dirían manso o humilde, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¿Qué está diciendo Pedro? Si leyéramos versículos antes, está hablando de los atavíos, de cómo se viste una mujer. Y Pedro dice, la mejor vestimenta que como mujer puedes ponerte es ser una mujer gentil, servicial, mansa. Dice, y eso es una belleza que no tiene igual. Y los hombres así pegándole a sus esposas. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Eso tiene más valor que cualquier vestimenta, que cualquier joya. La humildad es un atributo sumamente atractivo en una mujer. ¿Cuántos pueden decir amén, mis hermanos? ¿Ah que sí? La humildad es un atributo sumamente atractivo. ¿De qué te sirve que tu pareja esté sumamente guapa si tiene un carácter terrible? ¿De qué sirve? Si vas a estar del chongo todos los días, toda la semana, todas horas, ¿de qué sirve? La atracción física tiene su lugar, pero ser atraído emocionalmente por otra persona, eso es sumamente maravilloso, mis hermanos. Y es que el matrimonio tiene que estar compuesto por admiración y por respeto. Y es muy difícil obtener admiración y respeto de tu cónyuge si no eres una persona humilde, si no eres una persona mansa, si no eres una persona servicial. Ahora sí, prepárense, hermanas, porque ahora siguen los esposos. Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice lo siguiente: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela ¿con qué?
con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen oraciones que Dios no les ha contestado? Hombres. A lo mejor ahí hay un detalle. Ahí está diciendo Pedro, que hay oraciones que Dios no contesta porque tú tratas mal a tu mujer. Porque no le sabes dar su lugar y su dignidad. Pedro está diciendo que el hombre también tiene que ser comprensivo y tiene que tratar con respeto a la mujer. Es decir, ambos, el uno para el otro, tienen que ser comprensivos, tienen que ser gentiles, tienen que ser mansos. La meta es aprender a ser comprensivos y no exigentes con aquellos que nos sirven y con aquellos con los cuales vivimos. Si tú eres una persona egoísta, que solamente busca lo suyo, que solamente busca ganar, que solamente busca tener razón, que solamente busca ponerse por encima de los demás, te vas a llenar de incomprensión. Y mira, la gente, en vez de querer estar contigo, va a buscar estar en otro lado. Mucho cuidado con cómo llevamos a cabo nuestros matrimonios. Segundo punto práctico. El primero era desarrollar comprensión, no exigencia. Ser comprensivos, entender la situación por la cual una persona está pasando. El segundo punto es llenarnos de gracia y no juzgar. Cuando nosotros nos llenamos de gracia y no juzgamos a los otros, créame mi hermano, estamos desarrollando mansedumbre. Estamos convirtiéndonos en personas gentiles. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que si alguien está sucumbiendo ante el pecado, si alguien está practicando la maldad, si alguien está haciendo algo que es incorrecto, dice Pablo, tomen una piedra, sáquenlo fuera de la ciudad y mátenlo. ¿Sí está diciendo eso Pablo? ¿Qué dice? Júzguenlo, hablen entre ustedes, cuchichíense entre ustedes y hablen mal de esa persona porque está pecando. ¿Eso dice Pablo? No. Dice Pablo, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Pero primero lanzamos la piedra, luego difamamos, luego juzgamos, luego hacemos chismes y al final, si quedan ganas y tiempo, a ver si lo restauramos. Dicen por ahí que los cristianos es el único ejército donde se matan entre ellos mismos los soldados. Qué triste que no entendemos la forma en la cual debemos de caminar. Hay una tentación que debemos de vencer, mis hermanos, cuando acompañamos a alguien que ha fallado, alguien que ha caído, y es la tentación de juzgar, la tentación de creernos más santos, ser santurrones encima de la persona que ha fallado. Porque cuando juzgamos, nos exponemos a nosotros mismos a los ataques de Satanás, porque dejamos abiertas nuestras áreas de debilidad. Pues el Señor dijo, no juzguen para que ustedes no sean juzgados. ¿Cómo reaccionamos ante la gente cuando comete un error grave? Seguramente algunos de nosotros hemos pensado como, te lo dije, ya sabía yo que te iba a pasar eso, te lo mereces. Qué bueno que te está pasando esto. ¿Será que reaccionamos de esa manera, mis hermanos? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando le trajeron a una mujer adúltera delante de él? Venían con ley y todo. Venían con especificaciones y todo listo. Cualquier decisión que Jesús tomara era echarse una soga al cuello él mismo. Y cuando presentan a esta mujer delante de él, Jesús dice, ok, vamos a apedrearla. Vamos a hacerlo. Pero
que empiece el que esté libre de pecado. Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la escritura que poco a poco empezaron a dejar sus piedras. Se fueron y una vez que estaban solos, hasta entonces, Jesús pudo confrontar a esta mujer. Porque sí la confronta. Claro, estaba llenísimo de gracia y misericordia y bondad. Sí, pero también sabía que lo que estaba pasando no era correcto. Y qué difícil es aprender a alabar en público y amonestar en secreto. Qué difícil. Pero esperamos que esa sea una característica que nos identifique como iglesia. Eso deseamos. Cuando todos se fueron y Jesús quedó solo con esta mujer, se llenó de gracia, mansedumbre y no la juzgó. Sí la confrontó, pero no la juzgó. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 7 dice: por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Mi hermano, si Dios te aceptó con todo tu cochinero, que estoy seguro que no eres una blanca palomita, ¿por qué no podríamos aceptar a alguien más nosotros? Si Dios ha soportado nuestras inconsistencias y nuestras debilidades, nosotros podemos aprender a soportar las fallas y las faltas de los demás. Y esto también es tener poder bajo control. Salud. Tener poder bajo control. Eso es permitir que nuestro carácter pueda ser domado, controlado, ser mansos, sujetar y someter todas estas cosas al Señor. Tercer punto, para desarrollar mansedumbre, para desarrollar gentileza, tenemos que ser amables, tiernos, gentiles, sin rendirnos. Es decir, perseverar en la amabilidad. Porque a veces nuestra amabilidad lleva una cuenta, ¿ah? Alguien viene mal y lo tratamos bien la primera vez, lo tratamos bien la segunda vez, lo tratamos bien la tercera, pero la cuarta ahí sí ya no. Le ponemos un alto, le ponemos un límite. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien está en desacuerdo con nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien piensa distinto a nosotros? ¿Cómo reaccionas cuando es tu hijo el que piensa distinto a ti? Cuando es tu hija la que piensa diferente a ti. Este paso práctico nos invita a ser amables sin rendirnos. Claro, es imposible agradar a todo mundo. Siempre vamos a encontrar a la gente que le gusta estar discutiendo y peleando por todo. Y si no la conoce, me presento. No se crea. Dios me ayude a tratar esas cosas, pero alguien va a contradecir lo que dices. Alguien va a ir en contra de ti. ¿Y cómo le respondes a esta clase de personas? Podemos retirarnos con miedo, podemos quedarnos ahí y reaccionar con ira, o podemos responder de forma amable. Y la realidad es que de estas tres opciones, responder siempre con amabilidad es el camino correcto. Es la opción que el Señor quiere que cada uno de nosotros tomemos. Y esto requiere un balance entre mantener nuestro derecho a opinar y respetar el derecho de la otra persona. ¿Sí me explico? Porque a veces hemos sido criados como con tanta autoridad que nomás nuestra voluntad o nuestra idea se hace. Claro, cuando la otra parte tiene una idea que es terrorífica, que es destructora para la familia, para el hogar, no lo vamos a permitir. Pero si estamos discutiendo por el color de cómo pintar una pared, o si estamos discutiendo por cosas que no afectan en nada a nadie, ¿por qué tendríamos que tomar una autoridad ruda e imponernos? Requiere un balance en nuestra vida. Ser amable sin ceder nuestras convicciones, eso también es un poco difícil, pero es parte de la mansedumbre. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice que la respuesta amable
o apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Se ha dado cuenta, mi hermano, que en medio de sus discusiones maritales, una palabra mal dicha hace que la discusión dure un día más? Sí, porque a veces no sabemos utilizar las palabras amables, a veces no sabemos utilizar las palabras apacibles, sino que utilizamos las palabras ásperas. Una respuesta amable, apacible, gentil, mansa, nos ayuda a mantener el diálogo y mantener la apertura en muchas cosas. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17. Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante toda pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Aquí Santiago está diciendo que la causa de todos los pleitos y de todas las discusiones y de todos los conflictos es ser egoísta. Esa es la causa. El yo y nada más el yo y el yo y el yo. Lo que yo digo, lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Esa es la causa de todos los pleitos y todas las discusiones. El querer que las cosas sean a nuestra manera y exigir que los otros estén de acuerdo con nosotros. Pero Santiago dice que una persona sabia, una persona inteligente, es pacífica, es bondadosa, está llena de compasión y es mansa. Es mansa, es una persona mansa. Así que le voy a dar un consejo, mi hermano, que en nuestro matrimonio nos ha ayudado mucho, a mí y a Andrea. Uno tiene que elegir sus batallas. Uno tiene que aprender a elegir sus batallas. No vale la pena pelear por todo, ni discutir por todo. En el matrimonio siempre va a haber desacuerdos, siempre va a haber diferencias. Es parte de eso, son dos cabezas, son dos mundos, son dos enfoques distintos. Uno tiene que aprender a elegir sus batallas. Hay muchas veces, mi hermano, que se gana más perdiendo que ganando. Hay muchas veces que se gana más guardando silencio, decidiendo no pelear, que ganando una discusión. Porque muchas veces por ganar una discusión, por ganar una batalla, perdemos la guerra entera, mis hermanos. Así que uno tiene que aprender a elegir sus batallas. Podemos discutir y ganar y aún así perderlo todo. Y dice la Escritura, Gálatas 5:23, que una evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros es que somos mansos, es que hay mansedumbre en nosotros. Déjenme darle una nueva definición de humildad o mansedumbre. La mansedumbre es la habilidad de estar amablemente en desacuerdo. ¿Sabes que sí? Esa es la mansedumbre. Es la habilidad de estar amablemente en desacuerdo. Usted puede caminar mano a mano con alguien sin ver todo de la misma manera. Y es algo precioso. De hecho, la mansedumbre es una actitud, es una cualidad que debe de tener todo líder espiritual. ¿Me están escuchando, papás? La mansedumbre es una cualidad que debe de tener todo líder espiritual. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, del 24 al 26. Dice: un siervo del Señor no debe de andar peleando, sino que debe de ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos
para que hagan lo que Él quiere. Qué interesante. Dice que un verdadero pastor, un verdadero líder espiritual, no solamente pastores de iglesia, sino pastores de hogar, es decir, los padres de la casa, deben de tener como cualidad principal en su vida la mansedumbre. No deben de andar buscando pleitos, no deben de andar iniciando broncas en la casa. Deben de ser mansos, humildes, dóciles, dispuestos a enseñar, a acompañar y a caminar. Cuarto punto práctico, son 6, ya mero terminamos, ya vamos en la mitad. Hay que aprender, mis hermanos, a ser educables, es decir, aprender constantemente, a estar renovando acá arriba nuestra cabecita. Por el contrario, no debemos de ser inalcanzables. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, 19. Santiago 1, 19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser ¿qué? Rápidos para escuchar y lentos para hablar, y por consecuencia lentos para enojarse. Si usted es rápido para escuchar y es lento para hablar, por consecuencia usted va a ser lento para enojarse. Por eso Dios le dio 2 orejas y una boca. Porque debemos de escuchar más que lo que hablamos. Porque debemos de estar dispuestos a entender, a aprender, a conocer la perspectiva del otro. Simplemente hoy en la mañana estábamos mi esposa y yo arreglándonos en la casa y por accidente tumbé su cepillo. Y como ella estaba estresada y presionada, le hice una bromilla y le dije: perdón, yo no lo tiré. Y se quedó callada. Y dije: ¿a poco ya se enojó porque se cayó el cepillo? Y no me acuerdo qué más, pero le volví a insistir. Y me dijo: si sigues me voy a hartar. Y dije: ay, híjole. Y ya después de unos minutos, calmado, le dije: oye, solamente necesito aclarar porque necesito entender. No me puedo quedar con que estás enojada conmigo porque tiré el cepillo. Explícame. Y ella me dijo: no, es que no es contigo, estoy estresada, tengo que estar lista pronto porque tenía un compromiso ahorita en la mañana. Dice: y ya no alcanzo de tiempo. Y entonces, o sea, tu pregunta, que fue como un juego, dice, no era el momento de hacerla. Ya entendí. Y le dije: qué bueno que me lo dices, porque si no yo me quedo con que tu situación es conmigo, no con el tiempo, no con las prisas. ¿Sabe cómo llegamos a eso? Hablando, escuchando, teniendo comunicación. Si no, yo me hubiera venido bien enojado aquí, mi hermano, ¿eh? Y ustedes estuvieran recibiendo las consecuencias de esa situación. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 18. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Si desprecias la crítica constructiva, vas a ser pobre, sin honra. Pero quien acepta la corrección va a recibir honra. Muy posiblemente una explicación a la pobreza de nuestra vida, del área que quieras, no estoy hablando de dinero específicamente, se deba a nuestra necedad a escuchar el consejo de alguien más. Lo que dice Proverbios: si desprecias la crítica, el consejo, la dirección, vas a acabar en pobreza y en deshonra. Si quieres ser una persona humilde, mi hermano, escucha este consejo. Abra sus oídos antes de hablar. Esté dispuesto a aceptar correcciones, esté dispuesto a escuchar opiniones. Debemos de oír más que hablar. ¿Cómo reaccionamos, mis hermanos, cuando alguien nos hace una sugerencia? ¿Cómo nos ponemos cuando alguien intenta cambiar nuestra manera de pensar? ¿Nos ponemos a la defensiva? ¿Somos bruscos? ¿Somos tajantes? ¿O somos humildes? Mateo 5:5 dice el Señor Jesús: bienaventurados los mansos, los humildes. ¿Por qué qué? Porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Amén.
Los mansos, los humildes, los que practican la mansedumbre, los que están dispuestos a escuchar, los que antes de juzgar están dispuestos a ayudar, los que tratan con dignidad a las personas que están a su alrededor, aun cuando están debajo de ellos en jerarquía. Esas personas son las que van a recibir la tierra por heredad. Repito, mi hermano, una vez más, la mansedumbre no es debilidad. Jesús se llamó a sí mismo manso. Y Él dijo que los mansos van a heredar la tierra. De hecho, la gente más sabia que existe son las personas que están más dispuestas a aprender de otras. Siempre están aprendiendo. Se sorprendería lo que usted podría aprender de un niño como él, si prestara atención, si se acercara, si platicara, si escuchara. Se sorprendería lo que le puede enseñar un albañil, mi hermano, usted que es profesionista. Se sorprendería lo que le puede enseñar a alguien que lava carros. Se sorprendería lo que podemos aprender de alguien que solamente cuida un hogar. Hay muchas cosas que aprender, pero tenemos que estar dispuestos a aprender y ser humildes. Aprender a hacer las preguntas correctas y tener la actitud apropiada para aprender. Y esto muchas veces va a implicar que tenemos que aceptar que estamos equivocados, que no siempre tenemos todas las respuestas. La humildad y la mansedumbre implica admitir que a veces fallamos, que no lo sabemos todo, pero que estamos dispuestos a aprender. Tengo la oportunidad, por gracia de Dios, de tener un estudio de maestría. Y créame que sí se nota la diferencia entre un maestro de licenciatura que siente que la sabe todas. En la maestría tuve profesores con 2 o hasta 3 doctorados, con 2 licenciaturas, 3 licenciaturas, que han recorrido el mundo dando clases y son las personas más humildes, más sencillas, más capaces de escucharte y más dispuestas a tener diálogos contigo. Y los de la licenciatura, no, inalcanzables, mis hermanos. Por este principio, una persona sabia es humilde, siempre está dispuesta a aprender, a reconocer que a lo mejor no lo sabe todo y que hay muchas cosas que escuchar. Punto número 5, tenemos que aprender a ser actores y no reactores. Ahorita explico eso. Aprender a ser actores, no de actor de cine, sino alguien que ejecuta alguna situación, que la sostiene, y no un reactor, alguien que reacciona a consecuencia de ella. ¿Me estoy explicando? Se trata de la habilidad de absorber un golpe sin devolverlo. De eso se trata. Y Jesús invitó a sus seguidores, a sus oyentes. Esto no es para todos, así que si no te gusta no te preocupes, no es para ti. Pero Jesús invitó a sus seguidores, a sus oyentes, a que si alguien les pegaba en la mejilla, pusieran la otra. Y nosotros sabemos que este mensaje es sumamente difícil, si no es que es prácticamente imposible, porque no es natural reaccionar de esa manera, no es natural poner la otra mejilla. ¿Quién de su puro gusto y de su pura alegría, después de que te pegan una cachetada, pones la otra mejilla para que te peguen la otra? La única forma de vivir de esta manera es con el poder de Dios en nuestras vidas. Y no, déjame decirte que poner la otra mejilla no es autohumillación, sino se trata de aprender a voltear la situación, se trata de aprender a denunciar y hacer todo esto con mansedumbre y creatividad. Dice Pablo, aprender a derrotar el mal con el bien, aprender a pagar el mal con bien. No se trata, mis hermanos, de ser un trapo para limpiar el piso sucio. No se trata de convertirnos en el costal de box de otra persona, porque hay gente que así ve a los cristianos, como alguien con quien pueden descargar todo lo que tienen para dar, ¿verdad? Qué triste que a veces dentro de la iglesia así nos vemos a nosotros mismos, como un trapo para limpiar, como un costal de box. No se trata de eso. Tampoco se trata de resistir condiciones humillantes, antihumanas, no se trata de eso. Cuando Jesús nos invita a poner la otra mejilla, no se trata de seguir prolongando la violencia.
Les voy a explicar el poner la otra mejilla. En el primer siglo, la mano de uso común es la derecha. La mano para uso de cosas no dignas y no propias es la izquierda. ¿En el primer siglo existía papel de baño? No. ¿Cómo creen ustedes que se lavaban después de desechar una S? ¿Cómo se limpiaban? Con la mano izquierda. En un sentido, en el primer siglo, la mano izquierda es una mano inmunda, porque está destinada a hacer cosas que son inmundas. Claro, te lavas y eso ahí queda. Pero la mano derecha es la mano con la que se hacen labores. Entonces, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, porque eso ya no significa lo mismo para nosotros hoy, las cachetadas se dan con la parte trasera de la mano. ¿Sí? Con esto. No con esto, sino con esto. Porque una persona que es inferior a ti no merece que sea golpeada con la palma de tu mano, sino con el anverso de tu mano. Si tú le pegas con la palma de tu mano o con el puño de tu mano, tú estás reconociendo que esa persona a la cual tú le estás pegando es igual a ti. Está en un estado de igualdad a ti. Pero si tú le pegas con la parte trasera de la mano, tú estás diciendo de manera indirecta que esa persona es inferior a ti. Entonces los romanos se lo hacían a los judíos, los que eran dueños de esclavos se lo hacían a sus esclavos. Ellos para pegar una cachetada hacían esto, ¡pah! Terminaban pegándole en la mejilla derecha a la otra persona. ¿Sí me explico? Hacían esto. Jamás le pegaban con la parte frontal de la mano ni con el puño, porque hacerlo era reconocer que ellos estaban al mismo nivel que ellos. Entonces Jesús dice, si te dan una cachetada, ponle la otra mejilla, la izquierda. No te va a pegar con la mano izquierda y no te va a pegar con la palma o con el puño de tu mano, porque entonces estaría reconociendo que eres igual a él. Y la única opción que le queda es no volverte a pegar o tener que reconocerte como un igual a él. Es una manera de resistencia creativa ante los abusos del poder. Porque de otro modo, querer dar una cachetada con esto a la otra mano es intentar hacer esto. Y uno queda como un tonto y como un ridículo, ¿verdad que sí? La única forma es pegarle en la derecha, pero Jesús dice, ponle la otra. No lo va a poder hacer, a menos que le pegue así. Y sería reconocerlo como un igual. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Romanos 12, del 17 al 21. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Este es el poder de ser un actor y no un reactor. ¿Sí me explico? ¿Entendemos la diferencia? Si usted le paga con la misma moneda a una persona que le hace mal, usted no está siendo manso, no está siendo humilde. Vengarse es reaccionar. Perdonar es actuar. Es la libertad y la responsabilidad de escoger la forma en la cual nosotros respondemos. Pero cuando permitimos que la furia, el enojo, la frustración, el ego nos gobiernen, nos hagan tomar nuestras decisiones, entonces no somos libres para escoger, sino que somos víctimas
de la violencia que está sucediendo alrededor de nosotros. Si nosotros reaccionamos, entonces permitimos que la otra persona decida por nosotros cómo vamos a responder. Y mi hermano, eso es darle demasiado poder a esa persona. Por eso usted ha visto que las personas más diplomáticas en el mundo, por más que las provocan, por más que les hacen, por más que las señalan, tranquilos, no caen en esas provocaciones. Son mansos. No significa que sean mensos, no significa que no tienen fuerza. Significa que están domados, que tienen todo eso bajo control. Es poder bajo control, mis hermanos. Usted tiene el poder de reclamar, usted está encima de otra persona en jerarquía, usted tiene el poder de exigir, usted tiene el poder de pedir, usted tiene mucho poder, pero cuando usted aprende a tomar ese poder y ponerlo en control, usted está siendo una persona mansa. Está demostrando que la vida y la obra y el poder del Espíritu Santo están dentro de usted. Dentro de usted. Último y muy cortito. Para ser mansos, para ser gentiles, debemos de ser respetuosos. Respetar. ¿Qué cosas debemos de respetar? Todas. Aprenda a ser humilde aún con los que no son creyentes. Cuando usted da testimonio de su fe, sea respetuoso. No rechace a las otras personas. No predique el evangelio con un sentido de superioridad. Yo estoy seguro que mucha gente no quiere recibir la palabra porque, vaya, parece ser que llegamos y nos presentamos delante de ellos como si nosotros fuéramos la última Coca-Cola del desierto y todo lo que ellos hicieran está mal. Así predicamos el evangelio, lamentablemente. A veces nuestra actitud impide que otros reciban el evangelio. Respetar significa aceptar que la otra persona piensa de manera distinta, pero no significa aprobar su estilo de vida. Y eso puede pasar cuando nos encontremos frente a una persona con una orientación sexual distinta a las que conocemos y aprobamos. Eso puede pasar cuando estamos delante de una persona que practica de la corrupción, del robo. Eso puede pasar cuando estamos delante de alguien que piensa distinto a nosotros. Respetar y aceptar no significa que estamos aprobando su estilo de vida. Hay una diferencia entre aceptar y aprobar. Mira lo que dice 1 Pedro 3 del 15 al 16, último texto que leemos. 1 Pedro 3 del 15 al 16 dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan, porque le pertenecen a Cristo. Así que el ser respetuoso de otros también es ser manso. No es querer llegar a imponer mis ideas, mis formas, lo que yo quiero que sea. En conclusión, mis hermanos, en un sentido, perdónenme la analogía, también es para mí, así que no se me ponga triste. Todos somos como caballos salvajes en este mundo. Todos lo somos. ¿Qué tan dóciles? ¿Qué tan domables, por decirlo de alguna manera? ¿Qué tan mansos estemos dispuestos a ser? Eso va a determinar cuán útiles somos en el reino de los cielos. ¿Me está escuchando? Ser manso, ser humilde, es una característica esencial y necesaria para ser útil en el reino de los cielos. Todos, en un sentido, somos caballos salvajes, y cuánto permitamos que el Espíritu Santo ponga freno en nuestra vida, controle nuestros impulsos. Cuánto permitamos eso va a determinar cuán útiles somos para el reino de los cielos. Y sí, mis hermanos, es una realidad. A veces aquí adentro va a haber enojo, va a haber furia,
va a haber crítica, va a haber molestia, va a haber ganas de juzgar, va a haber ganas de tirar todo, van a dar ganas de reclamar mis derechos. Todo eso está aquí adentro. Sí, es una realidad, está aquí adentro, es verdad. Pero solamente alguien que es manso puede mantener todo eso bajo control. Solamente alguien que es manso puede mantener todo eso bajo control. Y eso es evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Oramos. Buen Dios, nos sentimos retados por tu palabra. Quizás hoy nos damos cuenta de cuántas veces el Espíritu Santo ha intentado hallar cabida en nuestra vida, en esta área, y no se lo hemos permitido. Cuántas veces el Espíritu Santo ha estado ahí como objetor de conciencia en nosotros para hacer de nosotros realmente personas mansas y humildes, y no lo hemos permitido. Hemos justificado nuestro egoísmo, hemos justificado nuestra altivez, hemos abusado de nuestra posición y de nuestro poder para humillar a otros, para juzgar a otros, para culpar a otros. Y con ello hemos negado la obra del Espíritu en nosotros. Perdónanos, Señor, porque seguramente en muchas ocasiones hemos contristado al Espíritu a causa de esto. Hoy oramos, Señor, porque es nuestra meta y es nuestra ambición ser hombres y mujeres mansos, mansas. Queremos ser útiles para el reino, queremos ser útiles para tu obra. Y la única forma de que esto sea posible es teniendo todo esto bajo control. Y Dios, reconocemos que no siempre podemos. Reconocemos que todavía hay muchas batallas en nuestro interior que no hemos logrado librar. Y te pedimos, Señor, con mucha humildad, que nos ayudes. Que tu precioso Espíritu venga sobre nuestra vida con poder, específicamente para practicar la mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a tener todo lo que somos bajo control y poder rendir una vida de humildad y de mansedumbre delante de ti. Queremos ser mansos como Jesús. Queremos aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Permite, Señor, que nuestra vida sea confrontada y que por fin hoy pueda dar fruto para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.